Con pasión y con fuego en la mirada, nos lanzamos a la lucha sin más nada, por la verdad divina y sagrada, contra el señor de Roma que se enfada. Las escrituras guían nuestro camino, la reforma es nuestro fiel destino. Sin temores ni dudas nos abrimos y con tanta esperanza decidimos. La reforma avanza, el papismo amenaza. Mientras ellos se dividen, la alianza sigue firme. Los hombres del viejo mundo se alzan, no importa cuánto el viento los calzan. Con el bandoneón y el piano suenan notas de lucha que nunca mueran. El tango del alma y del corazón, redoblando fuerzas sin razón. Sin importar la sombra de traición, seguiremos con nuestra convicción. La reforma avanza, el papismo amenaza. Mientras ellos se dividen, la alianza sigue firme. El tango del alma y del corazón, redoblando fuerzas sin razón. Sin importar la sombra de traición, seguiremos con nuestra convicción. Hola, muy buenas noches. Aquí Abby Leonard, les saludo muy cordialmente. Tuve yo varios inconvenientes con la técnica y es que en la tarde había probado que la configuración con la técnica, micrófono y cámara, que todo saliera lindo, pero entonces basta que uno toque play para entrar y entonces todo se desconfigura y el hermano Steven tan bello vino a auxiliarnos. Muchísimas gracias porque las configuraciones eran como ir en un laberinto, por decirlo así, no era fácil. Y bueno, gracias también a ustedes por la paciencia y por estar allí. También les doy muchísimas gracias. Y bueno, nosotros vamos a seguir hoy, por supuesto, con nuestra serie de entrevistas porque nos estamos acercando al corazón de la unidad de la Alianza Evangélica. Y entonces ya saben ustedes que estamos escuchando a distintos hermanos que están comprometidos con el Evangelio y con la visión de la Alianza Evangélica. Y por eso hoy le queremos dar una bienvenida a nuestro querido hermano Emanuel Marcos del canal Misionero Cristiano. Y entonces esperamos tener una buena entrevista y conocer más de cerca las experiencias, las convicciones y el entendimiento de unidad que tiene el llamado misionero cristiano, nuestro querido hermano Emanuel Marcos. Le damos una calurosa bienvenida. ¿Qué tal, hermana? Bendiciones, Abby. Abby, querida, gracias por tu presentación. Para tomarte este tiempo también, porque sé que ya es tarde allá en Alemania, donde vos estás, es bastante tarde, son las 10 de la noche, si no me equivoco, y también después de un día de trabajo, obviamente, ¿no? Es cansador, y por eso también valoramos eso. Aparte, sabemos que estás trabajando también en lo que es detrás del telón de la Alianza Evangélica, y nada, te agradecemos por eso también, a tantos hermanos que también trabajan, ¿no? Y también a los queridos moderadores y queridos hermanos que están también acá en el chat también a Steven, le agradecemos que ahí estuvo ayudando con la técnica, que acá está. Misionero cristiano, mensajero cristiano, claro, misionero cristiano. Acá está Steven. Okay. Le agradecemos a Steven. Sí, mensajero cristiano. Discúlpeme, yo cuando estoy no estrés, se me traba la lengua, me pongo torpe, somos humanos, gracias a Dios. No hay problema. Misionero, mensajero cristiano, mientras sea cristiano, perfecto. Perfecto, pero bueno, respetamos tu nombre, seguro tienes el copyright y eres el mensajero cristiano, así de sencillo. Yo tengo la misión metida así un poquito en la cabeza, debe ser por eso.
Bueno, No, entonces vamos a comenzar, querido hermano, otro vez, querido hermano Manuel. Entonces, vamos a comenzar escuchando sobre este tema fundamental y la serie que ya habíamos advertido antes. Entonces, me gustaría preguntarte, tengo aquí anotadas las preguntas para ti, ¿qué entiendes tú, hermano, por unidad cristiana? bien, yo creo que en estos tiempos tenemos que entender la unidad cristiana, valga la redundancia, en el contexto en el que vivimos, ¿no? En el contexto en donde sí hay mucho individualismo en la sociedad y a veces, lamentablemente, se puede traspolar esto a lo que es el cristianismo. Entonces, yo creo que la base está, por lo menos, podemos hacer un estudio completo de lo que es la unidad, ¿no? Y hay muy buenos estudios también, hermanos, que hacen unos buenos estudios bíblicos sobre la unidad. Yo creo que para ahí lo fundamental, primero en este contexto de tanta guerra también en el mundo, en la sociedad, y bueno, más específicamente en el cristianismo mismo, creo que lo más importante, diría yo, de todo es primeramente la unidad en el vínculo de la paz, como dice Efesios 4, Ya. que creo que eso sería una base importante para empezar también, estar unidos en el mismo sentir, ¿no? Como dice Filipenses 2:2 también, porque obviamente que van a haber diferencias secundarias, porque todos, cada uno somos un individuo, y es normal, eso pasa incluso en las familias, ¿no? En las mejores familias, que aunque, incluso en los matrimonios, fíjate que en los matrimonios están unidos, son uno, pero hay diferentes pensamientos, diferentes formas de interpretar la realidad, y bueno, siempre va a haber algún tipo de diferencias, pero creo que en este momento yo te respondería más específicamente esto, ¿no? El estar unidos en un mismo sentir, y creo que esto de mantener la unidad en el vínculo de la paz, tal y como dice ahí Pablo en Efesios 4, para empezar, ¿no? Para empezar. Pues podemos desarrollar con otros temas, pero creo que para empezar sería eso. No, está muy bien, porque fíjate que acá yo también tengo en mi tableta, tengo Efesios 4, del 3 al 4, lo que citaste anteriormente, lo voy a leer rapidito. Esfuércense por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Amén. Eso fue realmente lo que tú nos has enseñado cuando dices en tus propias palabras que el concepto de la unidad para ti es estar unidos en un mismo espíritu, ¿no? Exacto, y más en el contexto que estamos, porque obviamente que si yo me pongo a hablar con algún hermano, que por ahí algún hermano de otra denominación, que por ahí no tiene el mismo sentir, y lo más seguro es que vamos a terminar peleados, y si no quiere paz, vamos a terminar peleados. Por eso que creo que esas dos palabras son fundamentales, por lo menos para aquellos hermanos que son por ahí, incluso, entre comillas, ¿no? Más extremistas, espero que nadie se ofenda, pero puede suceder. Entonces creo que esas dos, por lo menos esas dos palabras, para empezar, creo que sería bueno para dejar a los hermanos que están escuchando, y que a veces tratan también con otros hermanos que no quieren la unidad, que eso hay que reconocer, lamentablemente, ¿no? Pero creo que esas dos palabras son fundamentales, por lo menos para empezar a hablar de esto. Muy bonito ese pensamiento, hermano, gracias. Entonces ahora procedo a hacerte otra pregunta que también la tengo aquí anotada. Y entonces dime, hermano Emanuel, ¿por qué es importante la unidad cristiana? Bueno, primeramente quiero mostrar algo, si me permiten, mostrar claro que esto sí, mismo que claro. tengo acá, que es nada más y nada menos que la oración que hizo Jesús por todos, no solamente por sus apóstoles en ese momento, sino por todos los que habían de creer. Y fíjate qué lindo, Avi, que Sí. Jesús ora por nosotros también, por aquellos que íbamos a creer por el testimonio de los apóstoles. Y la oración que hace Jesús, ora para que seamos uno, ¿no? Sí, sí. Y ahí tienen ustedes el capítulo, el versículo, para que lo que quieran, les gusta anotar o lo que sea. Esto es lo que oró Jesús. Quiere que seamos uno, así como Él es uno con el Padre. Pero, ¿por qué es importante, no, la unidad, y por qué es importante perfeccionar la unidad? ¿No? En resumidas cuentas, cuando Jesús ora que seamos perfectos en unidad,
implica un trabajo. ¿Por qué? Porque los dones espirituales, vos sabés, Abby, que son para la edificación de la iglesia. Sí. Y acá, como vemos en Juan 17:20, nos dice que Dios puso a algunos como, menciona diferentes ministerios para perfeccionar a los santos. Entonces, el perfeccionar está en el trabajo de la unidad, ¿no? Perfeccionar, ser perfectos en unidad. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer por la misma oración de Jesucristo. Por eso es tan importante, ¿no? La unidad. ¿Para qué? Para que el mundo crea, lo dice Jesús en la misma oración, que sea uno para que el mundo crea. O sea, como implicando también que el testimonio, a través de todas las generaciones, es también testimonio, una carta abierta para la gente que va a escuchar el mensaje. Entonces, por eso es tan importante, además de que o sea, es la oración de Jesucristo, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con eso, con la unidad para que el mundo crea a través del testimonio que damos todos los cristianos, ¿no? De todas las generaciones y también en este tiempo, ¿no? Por eso van a haber hermanos que siempre van a tratar de buscar ese sentido de la unidad, como incluso estamos ahora en este live. Claro. Y con hermanos que están comentando también, ¿no? Sí, sí. Tú sabes que eso me lleva a una reflexión. Bueno, primero quiero decirte qué lindo que has preparado estas diapositivas, preciosísimo, muchísimas gracias. Y mientras estaba hablando de la unidad y estaba leyendo los versos de la Biblia, me pregunté, solamente una reflexión lateral, ¿por qué tenemos el problema de que no existe la unidad? Entonces me vino un pensamiento y el Señor, la palabra de Dios describe cómo es la unidad, o sea, ya eso lo tenemos todo guardado en texto en la Biblia, ya vimos que es estar juntos en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo conoce al Señor Jesucristo, y si nosotros cuidamos esa comunión, por supuesto que vamos a ser siempre transformados más en ese Espíritu del Señor Jesucristo, y ahí es donde vamos a encontrar la unidad. Y entonces me puse a pensar, ¿será que los distintas doctrinas que nosotros tenemos, que le agregamos cosas, que le quitamos cosas para que pasen o no pasen, ¿será que eso es lo que crea la desunión? Porque puede ser que eso sea realmente lo que no está en el Espíritu del Señor, ¿no? Que es la palabra de Dios. Y seguramente porque antes habías dicho que hay hermanos que no anhelan la unidad. Entonces dije, ¿será que solamente entonces eso, solo la Biblia, sola escritura y ya, y no más? Porque el que está con el Espíritu de Dios, que da testimonio del Señor Jesús, y Él vive en nosotros, entonces vamos a estar unidos. ¿Qué crees tú, hermano? Sí, no, yo creo que el problema somos nosotros, ¿no? Mira, incluso digo, el problema soy yo, ¿no? Somos nosotros, nuestra naturaleza, que tenemos una naturaleza caída. Lamentablemente siempre sucede que tenemos algunos trabajan con el orgullo, otros trabajan con el ego. Lamentablemente se ve mucho, y yo creo que el problema más que todo está en eso, ¿no? De cómo uno se acerca hacia la otra persona que por ahí piensa en algunas cuestiones secundarias, piensa distinto. Ahora, lo que yo dije al principio de cómo empezar, ¿no? A entender por ahí la unidad de forma paulatina en un contexto actual, yo lo digo por el hecho de que veo como hay muchos hermanos que en las redes sociales lamentablemente no quieren la unidad y terminan, a veces uno termina viendo, ¿no? Reproches personales o cuestiones que ya incluso no van con la doctrina, sino por ahí el ego de querer ganar una discusión o el orgullo, ¿no? También esas cosas hay, y no digo que yo tampoco luche con eso. De hecho yo lucho en el sentido de que siempre le pido, Señor, ¿no? Que me examine y que uno pueda, que mismo, si Dios mismo te tiene que quitar el orgullo de alguna forma, que trabaje con nosotros, ¿no? Como si fuéramos vaso de barro. Eso uno lo tiene que entender, y también creo que el problema más que todo es la actitud con la que uno se presenta ante la Biblia, porque recordemos que ahí también hay ateos, hay personas que estudian la Biblia, que estudian en la universidad, y son personas que no creen en Dios y lo hacen por otro motivo. Entonces, el motivo por el cual uno se acerca también revela mucho, ¿no? Hacia dónde vamos, y creo que ese es el tema con respecto. Ahora, lo que sí quiero aclarar es que lo que dije al principio
después, a través de todo lo que vamos a hablar y hablando, se va desarrollando lo que son las implicaciones, ¿no? Porque obviamente que esta unidad no se queda en palabras, sino tiene implicaciones, tiene una implicación en cuanto a lo que confesamos, a lo que creemos, y no es todo un relativismo, ¿no? Eso hay que aclararlo, no es un relativismo, tampoco es romantizar las diferencias que podamos tener. No sé de qué denominación eres, ¿sabes? Yo no te pregunté de qué denominación sos. Yo Pero... soy bautista reformada. Ah, mirá, qué lindo. Bautista. ¿Y tú, hermano? Asamblea de Dios, pentecostal. Qué lindo, qué lindo. Bueno, todos Toda la vida, nacimos en sí. el pentecostalismo, ¿no? Exacto. Ah, mirá no sé cómo estará allá en Alemania el pentecostalismo, la verdad que... Bueno, aquí, sabes que, bueno, esto es siempre es una pregunta que me hacen para contestártela rapidito. Aquí las iglesias en Alemania son muy distintas a las iglesias en Sudamérica. Aquí no hay mucho emocionalismo. La iglesia que predomina aquí naturalmente es la iglesia luterana. Incluso yo asisto a una iglesia luterana porque está aquí mismo en la esquina de mi casa. Claro. A pesar de que hay otra iglesia donde también asisto que son latinos y es una iglesia bautista, pero no hay realmente una confesión que se mantenga, vamos a decir, como con los hermanos, nuestro hermano Steven, que como los presbiterianos, que son más disciplinados con sus confesiones. Y entonces se ve una unidad, una uniformidad, se trata de conservar esto, de cultivar esta unidad. Pero yo lo que quería decir es que en la iglesia de la ciudad de Erlangen, se llama, donde queda la iglesia latinoamericana, allí hay hermanos que vienen de muchos trasfondos, de muchas denominaciones, y no se cultiva realmente un parámetro que se diga aquí. Y de hecho, tampoco, si la iglesia evangélica que está en el mismo edificio, la iglesia alemana que está en el mismo edificio de los bautistas, yo también he entrado al servicio, pero es algo totalmente distinto. Yo quiero decir algo, pero yo no quiero que le caiga mal a nadie, pero el cristianismo en Alemania es un cristianismo muy frío. Y claro, yo no conozco la relación con de las que las personas tienen con Dios, yo no puedo decir nada. Claro. Pero nosotros somos un poco más emocionales, más calurosos, abrazamos todo así un poco más radicalmente. Claro, exacto. Exacto, aquí todo es un poco más moderado, tú vas a la iglesia, te sientas, escuchas el sermón, la palabra, y te vas a tu casa. Y claro, a veces se hace alguna fiesta de verano o de invierno o así, pero es distinto a como en Latinoamérica. Pero debo de decir, para culminar este pensamiento, para que continúes, por favor, porque la entrevista es para ti, que yo me siento en la iglesia luterana, recibo la palabra y regreso a mi casa. Bueno, bellísimo todo como lo siento dentro, y es Dios el que está ministrando, y me he dado cuenta que no se necesita tanto el emocionalismo ni esos parámetros tan cerrados para recibir palabra de Dios cuando vas dispuesto a escucharla en la iglesia luterana. Exacto, estoy de acuerdo. Mira, te quiero contar una anécdota y ahí seguimos con la entrevista. Claro. Cuando estuve un buen tiempo en Estados Unidos, fue un tiempo que obviamente ahí ya no me estuve congregando en la Asamblea de Dios, porque donde estaba yo no había una iglesia de Asamblea de Dios, había una iglesia bautista renovada. Y en ese mismo edificio, la iglesia bautista renovada era bastante abierta y era bastante parecida al pentecostalismo, nada más que era una iglesia bautista renovada. Pero en el mismo edificio funcionaba la iglesia en habla inglesa. Estaban unos bautistas reformados que sí eran más, para la cultura latina, más fríos, ¿no? O sea, que no te saludan con un beso, que apenas si te dan la mano para saludarte, que la reunión es bastante, ordenada en el sentido de que está encasillada en distintos bloques que media hora de adoración, la prédica tanto tiempo, y así no está bien ordenado. Y después había una iglesia que era la iglesia de habla francesa haitiana. Las tres funcionaban en el mismo edificio. Oh, wow.
Y era era ver la cultura, porque los haitianos, hay haitianos que hablan en francés. Entonces, Claro. yo a veces siempre se cruzaban los estadounidenses con los latinos y los latinos con los haitianos. Y era, culturalmente era un choque, pero eran hermanos. A mí el pastor, que era un pastor estadounidense, me saludaba lo más bien, hablábamos lo más bien. De hecho, había hermanos que iban a la reunión. Habla inglesa porque conocían el idioma inglés, y había hermanos de habla inglesa estadounidense que a veces venían a la reunión de latino. Y era algo muy lindo ver las diferencias, incluso entre denominaciones y las formas culturales, ¿no? Pero es una pequeña anécdota que sucede, y sí sucede también. Yo lo he visto ahí en Estados Unidos el tiempo que he estado, pero, pero bueno, no, quería contar esa anécdota y nada, ahí te dejo de vuelta No, eso para está volver muy a la bien entrevista. porque está muy bien, hermano, porque precisamente es eso, aunque nosotros, aunque muchos no lo sepan o no sé si no lo queremos aceptar o cualquier cosa, pero nuestra cultura influye mucho también nuestra creencia, nuestra fe. Y en eso se nota, y eso no está mal, porque nosotros no somos máquinas. Y por supuesto que nosotros vamos a adorar a Dios Exacto. si es con música, con los instrumentos que tengamos, o si es bailar porque tenemos una cultura así un poco más, ¿no? Bueno, todo con orden, claro que sí, pero evidentemente ahí se ve que los que son un poco más intelectuales, un poco más cerrados, están más tranquilos, pero no quiere decir que ellos no amen a Dios o algo, pero lo hacen a su manera. Exacto, exacto, exacto. Sí. Sí, depende mucho de la cultura, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Me encantó esa anécdota, hermano Emanuel. Ahora te tengo otra pregunta, y entonces quisiera que por favor nos dijeras, hermano, ¿qué es la Alianza Evangélica para ti? Sí, bueno, esa es una buena pregunta, porque he escuchado lamentablemente en muchos, muchos lugares que la Alianza Evangélica es una alianza, no sé, se juntaron todos porque todos odiamos a la Iglesia Católica, cuestiones así que uno va escuchando, pero en realidad, en mi caso, yo cuando me avisaron de la Alianza Evangélica, vi el propósito, ¿no? En ese tiempo estaba lo que era la página web, que hoy es otra, pero estaba dentro del propósito estaba lo que era el sentir, ¿no? El sentir de alianza, que sería como un punto de encuentro en donde hermanos de diferentes denominaciones se juntan, se acercan en pos de la unidad. Y eso es lo que realmente me atrajo a formar parte de la Alianza Evangélica, porque obviamente que hay diferentes alianzas o organizaciones paraeclesiales que son de distintas denominaciones, ya sea pentecostales, alianzas calvinistas, hay de todo tipo, que está bien que las haya, pero en mi caso, obviamente que en mi iglesia conozco a todos mis hermanos pentecostales, he vivido siempre con pentecostales, y a lo más que he llegado a conocer es bautistas, que siempre estamos muy cercanos con los bautistas, Sí. y claro, pero nunca conocía por ahí alguien de lo que vendría a ser la alta iglesia, ¿no? Luterano, presbiteriano. Era como que uno siempre en la iglesia dice, esos son hermanos, pero era como que uno no se cruzaba con esos hermanos, porque incluso no había tantas iglesias. Por lo menos en Argentina. Por ahí en Europa sí, porque obviamente que allá hay muchas más iglesias, porque algunas eran iglesias nacionales, pero en Latinoamérica hay muy poquitas de iglesias reformadas, ¿no? Entonces, la primera vez que conocí una iglesia presbiteriana fue a los 28 años más o menos, que Wow. fui yo antes era músico, fui a tocar ahí, un amigo también se casó, después hubo una iglesia anglicana que una amiga de mi esposa había bautizado al bebé, o sea, y participamos de ese evento, pero no había tanto. Entonces, por eso es que a mí eso es lo que me llamó más la atención de la Alianza Evangélica, de acercarme, ¿no? Acercarme y conocer más de mis hermanos, conocer más de todo lo que enseñan, porque es algo muy bueno, ¿no? Poder escuchar, entender, y he aprendido mucho, porque hay muchos hermanos, cosas que en el seminario por ahí no había aprendido, porque en el seminario te dan un pantallazo así, o sea, uno estudia diferentes denominaciones, pero no profundiza. Entonces, me gustó también la alianza de esto, de poder profundizar en lo que enseñan hermanos de otras denominaciones. A los mismos hermanos me pasan material, entonces uno va aprendiendo, ¿no? O sea incluso de Steven, que es presbiteriano,
Sí, Uno va conociendo las confesiones de fe, va estudiando, mejor dicho, las confesiones de fe más que solamente conocerlas, porque uno las puede conocer pero no estudiar. Entonces, en ese sentido, creo que eso me trajo alianza. Y creo que hay muchas personas que también lo mismo le ha traído o le ha llamado entrar en la alianza evangélica y poder mezclarse y juntarse con otro hermano de otras denominaciones de todo el mundo, ¿no? Porque fíjate que vos, Abby, estás en Alemania, yo estoy en ya, Argentina, sí, y esa era una reunión imposible, ¿no? sí, Steven está en Chile, sí. en Estados Unidos, es increíble lo que es el salto de la Panamá, tecnología. Claro, sí, Jorge está en Panamá, así, exacto. Y ya. bueno, es eso, yo creo que es eso, ¿no? No, súper lindo, de verdad que sí, es un mensaje muy bonito que se entiende que es lo interdenominacional lo que te llamó la atención y efectivamente tienes razón que cuando uno está en su iglesia no se ocupa de otras denominaciones y así, y esto es una manera inteligente también de interactuar y claro que se le puede sacar mucho provecho. Yo no lo había pensado de esa manera, pero viéndolo bien, sí. Yo estuve también en otra comunidad, pero entonces allí solamente hay una, ¿cómo se llama? Eh, denominación. Y entonces todo es en base a esa denominación o otra. Esto no es una crítica, al contrario, porque cada quien se puede reunir como mejor le parezca, pero de verdad que sí, porque uno comparte con los hermanos, como dices tú, yo aprecio mucho también al hermano Santiago Garzón, el, también pentecostal, o así, o ahora tú que eres pentecostal también, y bueno, sí es cierto, sí me gusta mucho. Muchas gracias porque es una reflexión muy bonita, de verdad que sí, y obviamente conduce a la unidad también. Bueno, Bueno, hermano, así vamos a es. continuar. Ujú. Entonces, ahora te quiero preguntar, ¿cuáles son los principios doctrinales básicos que suelen unir a la alianza evangélica? Los principios doctrinales, ¿no? ¿Escuché Ujú, mal? ¿No, si ujú. no escuché mal? Sí, te la vuelvo a Sí. repetir. ¿Cuáles son los principios doctrinales básicos que suelen unir a la alianza evangélica? Sí, bueno, primordialmente, obviamente que todos confesamos lo que es el credo de los apóstoles y toda organización evangélica protestante que haya bebido de la reforma trinitaria, obviamente, Exacto. es bienvenida, ¿no? En la alianza evangélica. Ujú, eh, y creo que eso vendría a ser como lo que se llama a veces también lo esencial, ¿no? ujú. Eh, Los fundamentos confesamos del esa, cristianismo. eso. Ujú, Que después más adelante voy a mostrar por ahí también algunas citas de algunos reformadores con respecto a ese tema. Pero referente específicamente a esto, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Confesar justamente el mismo credo y todas organizaciones que pertenecemos, muchos de nosotros, o iglesias que son trinitarias, y eso creo que es lo que también se ha plasmado estos últimos meses, que no recuerdo cuándo había salido, pero había salido justamente en lo que confesamos todos, ¿no? Unidos, ¿no? En Unión nosotros tenemos una reunión mensual, generalmente una reunión ordinaria mensual, ujú. y eso salió de ahí, ¿no? Salió de ahí. No es que somos una denominación, ni mucho menos, pero sí nos ponemos de acuerdo en confesar esto que es lo que nos une a todos los cristianos de todos los tiempos, ¿no? De todos los Sí, tiempos. sí. Después está lo secundario o lo que no es esencial para ahí a la salvación. Ahí hay muchas explicaciones que la vamos a ir desarrollando también ahora más adelante, Ujú. pero así en definitiva creo que es eso, ¿no? Eso sería lo primordial con respecto a eso. No sé si vos querés agregar algo ahí, Avi, que también No, vos estás no, ahí. no, bueno, lo único que estaba pensando cuando dijiste que cuando hay las reuniones mensuales con los miembros y para afincar, no sé si la palabra en español es afincar, más nuestros credos comunes, nuestra doctrina comunes. Entonces, hoy el hermano Emanuel se fue un momentico. Ahí estás otra Aquí vez. lo que estoy. Aquí estás. Y era eso, ¿no? Los 13 puntos que tenemos y toda la cosa, pero eso ya hablaremos más tarde de eso, ¿no? Ya nos estarás comentando. Pero muy lindo, Claro. Lo vamos de verdad. desarrollando, sí. Ya, ya.
¿Tienes tu agüita ahí para tomar, para refrescarte también tu garganta? Sí, Y sí, eso? tomando. Muy Sí. Me importante. tomé un... Por ahí escuché que dijeron que yo y que tomaba vino. Yo no tomo vino, esto es té Oh. de frutas. Té de frutas. Ah, claro, claro, pues se Ya, ve rojo. ya, exacto. Bueno, o de pronto era agua y el señor. No, bueno. Mira, acá está la Ya, jarra de té. ahí está, sí, sí. Para que no sea mal pensado. Exacto. Vale. Hermano, mira, como quinta pregunta te tenemos, ¿cómo se promueve en la Alianza Evangélica la unidad cristiana? Bueno, vos más que nadie lo sabés, Javi, es mucho el trabajo que hay que hacer. Y hay muchas buenas ideas, algunas se pudieron desarrollar, otras no. Y bueno, algunas son planes a futuros, obviamente, ¿no? Pero primordialmente el tema de, primeramente, como una regla que todos aceptamos, ¿no? Esto de primeramente lo básico, ¿no? No anatemizar a un hermano por cuestiones secundarias, eso, ¿no? Y en el orden del trabajo, trabajar en conjunto, ¿no? Con otros hermanos en diferentes programas, y en los que son las diferencias doctrinales, hacer algunos paneles con diferentes posturas, que en su momento lo había realizado muy bien Edgar Pacheco. En mi caso, yo, en mi canal por lo menos, lo hemos hecho con el doctor Emanuel Hernández, que él es calvinista también, bautista del sur, Estados Exacto. Unidos, y hemos hablado también de una postura de entender las diferencias que tenemos, diferencias secundarias, pero al mismo tiempo confesarnos como hermanos, ¿no? De esta comunión que hablaba al principio, del mismo sentir, y también lo hemos hecho con Steven. Hemos hecho un hermoso programa sobre el PAI de bautismo. Lo hicimos con respecto al pentecostalismo PAI bautista, que hay pentecostales que son PAI bautista. Ah, wow, no lo sabía. Sí, no está o sea, obviamente que son la minoría, ¿no? Porque el gran grueso del pentecostalismo es credo bautista, pero muchos no saben que hay PAI bautistas que están en Chile. Y, Wow. sí, es muy lindo, aparte ese movimiento nació completamente en otro lugar del mundo, o sea, con respecto a lo que fue lo que todos conocen, la calle Azusa. Exacto. Fue, Azusa Street, das ist die Pentecostal Church, ¿no? Sí. Ja. Uh-huh. Entonces fue un movimiento ¿Cómo es que se completamente llamaba? independiente. Seymour. ¿Cómo era que se llamaba? Sí. Seymour, Sí, exacto. exacto. Ya. Y bueno, entonces ese fue un lindo trabajo que hicimos con Steven, porque como vos sabés, Steven es presbiteriano y es Steven es PAI un crack. Nosotros amamos a nuestro hermano Steven, si me permites decirlo en tu entrevista. Sí, lo vamos. Lo conocemos desde que no tenía barba, para la gente. ¡Wow! Y él también me conoce desde que no tenía barba, así que... Ah, bueno. El club de los barbasantas, la barba santa. Claro. Sí, es un crack. Pero no, fue muy lindo también ese panel porque pudimos abarcar esto, ¿no? De que sabemos que tenemos diferencias en lo secundario, pero al mismo tiempo confesamos una misma fe en cuanto a lo esencial y lo que creyeron en todo el tiempo, en todo lugar, la iglesia, ¿no? Desde los primeros siglos hasta el día de hoy, ¿no? Y en cuanto a lo secundario, entender que somos hermanos, que como decía el reformador Swing. Y ese es el trabajo que estamos haciendo, paneles, también estos encuentros, para ir acercando, ¿no? Posturas. Entendiendo que hay diferencias, pero no anatomizando al hermano que tiene una diferencia. Porque a fin y a cabo, déjame aclarar, Javi, Claro. que siempre va a haber diferencia, ¿no? No es que uno por reconocer que tenemos diferencia nada, está tirando abajo la iglesia, porque siempre va a haber diferencia. En la iglesia primitiva había algunas diferencias plasmadas, por ejemplo, en Gálatas 2 con respecto al mismo Pedro que fue reprendido por Pablo, las mismas diferencias que había también en Hechos 5 con respecto a las viudas que eran griegas con las que eran judías, también en la Iglesia Católica Romana también tiene diferencias, y ellos no lo quieren reconocer, pero sí existen paidocomunionismo y credocomunionismo. Ellos tienen ese tema de que
los que le dan la comunión a los niños y los que no le dan la comunión a los niños. Tienen también el tema del tomismo con el tema del molinismo, que vendría a ser la parte soteriológica, emulando, ¿no?, a la controversia calvinista arminiana, y también tienen esas diferencias. Entonces, eso sucede, esto es lo que tenemos que entender. Pero bueno, el trabajo que hacemos es eso, ¿no? Paneles y desde mi lugar, también acercamientos de ese tipo, con personas de diferentes denominaciones y teniendo esos puntos sobre la mesa y confesarnos como hermanos, primeramente, ¿no? En la esencia. Wow, que son muy ricas tus respuestas, hermano Emanuel. Digo decir que sí. ¿Perdón? Eso. Exacto. Yo, cuando estaba hablando haciendo referencias al libro de los Hechos, de las diferencias doctrinales que habían, yo también había marcado Hechos 2:44, especialmente para esta quinta pregunta, donde dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Con lo que respecta ahora a la unidad cristiana, cómo se promueve en la Alianza Evangélica, ¿no? Y de la manera como lo has identificado con el paudobautismo y el credo-bautismo, las doctrinas principales, la secundaria, y también, bueno, podemos decir también que utilizamos estas herramientas de gracia como la oración o a esas actividades evangelísticas que ya tú has hecho, ¿no? O Exacto, la sí. formación bíblica cuando vamos a los talleres que tú puedas impartir o cualquier otro hermano, el hermano Néstor o el hermano Enuel o el hermano Steven, y eso también es una manera de unidad. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo, y agregar eso, ¿no? Que en el principio, también con lo que mencionabas, había controversias. Por ejemplo, vemos en Hechos 15 que terminaban en lo que el conocido Concilio de Jerusalén, los apóstoles citando la Biblia, ¿no?, para resolver o terminar esa controversia. Entonces, como hermanos siempre vamos a ir a la Biblia, nosotros somos sola escritura, pero más allá de eso, si confesamos lo esencial, siempre vamos a llamarnos hermanos y nos vamos a reconocer en comunión, por más que estemos en diferentes denominaciones. Vale, perfecto, hermano. Seguimos entonces con la sexta pregunta para ti, ¿sí? Excelente, sí. No sé si me estoy alargando mucho con la respuesta, porque por la duda, por ahí. No, porque, está bien. Claro, bueno, buenísimo. Vale. Si me voy por las ramas, me avisar. No, no te preocupes. No, yo digo porque si dice, hoy me están abriendo muchos huecos, quiero tomar agua o un descansito, una cosa nos avisa. No hay problema, no, por eso no problema. Vale, una broma, ¿eh? Bueno, hermano Emanuel, tenemos una sexta pregunta para ti y te queremos preguntar, ¿qué desafíos enfrenta la unidad cristiana hoy? Sí. Yo creo que los desafíos más grandes lo tenemos los individuos, cada uno de nosotros que somos cristianos, incluso más que las denominaciones, porque las denominaciones trabajan en conjunto hoy en diferentes organizaciones. Y hay un trato de hermandad común muy fuerte. Bueno, en mi país existe ACIERA, que es la que nuclea todas las iglesias evangélicas de mi país. Otras organizaciones también en todo el mundo, pero creo que lo que sí se ve en las redes sociales más específicamente es esto de las personas, ¿no? Las personas como nosotros, que son las que a veces tienen el real problema y que vemos que a veces, perdón por decirlo así, ¿no?, se arrancan los ojos, ¿no? Algunos hermanos se arrancan los ojos y se pelean con cuestiones incluso personales, que no tienen ni siquiera nada que ver con la doctrina. Y eso de mal testimonio para la gente que escucha, incluso para aquellos que no conocen el Evangelio. Yo te cuento, Abby, por ejemplo, acá en el canal, tengo seguidores ateos y agnósticos. ¡Wow! ¡Qué bien! Claro, no son muchos, pero sí son un número que siguen, a veces comentan, a veces no, pero también es de mal testimonio eso de ver que todos nos estamos peleando como si no fuéramos ni siquiera cristianos, o sea, como si fuéramos
nada, enemigos, ¿no? Hasta ese punto. Entonces creo que el desafío más grande que tenemos, incluso con la Alianza Evangélica, es la paciencia que a veces también tenemos que tener con los hermanos que no quieren la unidad y que eh, arman trifulcas por cuestiones secundarias, que es, creo que ese es un gran tema, ¿no? Nosotros conocemos la diferencia entre calvinismo, arminianismo, paido bautista, credo bautista, pero creo que el desafío más grande es tratar de contagiar a los hermanos que no quieren la unidad o que, bueno, no sé, tienen una postura muy antagónica con otros hermanos. Y bueno, que Dios nos dé sabiduría para tratar con ellos también, ¿no? Y a veces incluso callar, a veces no responder, aunque uno en sus fuerzas sería lo más normal, ¿no? Reaccionar. Pero bueno, en estos 2 años Dios me ha dado una paciencia a todos, nos ha dado una paciencia a veces que uno mismo se asombra, ¿no? Y yo creo que eso, a mí particularmente, para ahí otros hermanos te han dado otra respuesta o incluso vos tenés otra respuesta por ahí, pero a mí particularmente el desafío más grande es lo relacional con otros hermanos que son bastante complicados, ¿no? En lo que creen y son bastante intransigentes y no quieren la unidad y terminan a veces arrancándose los ojos y uno lo ve, ¿no? Entonces la paciencia que uno tiene, a veces uno se sorprende, pero bueno, uno tiene la paciencia porque tenemos ese sentir de buscar la unidad y eso conlleva a veces también incluso que el amor a veces duele, ¿no? O sea, amar a una persona a pesar que la persona te insulte o tenga malos tratos, uno sigue teniendo la paciencia orando para que bueno, puedan entender, ¿no? Cuál es qué es el sentir que tenemos muchos de nosotros, que somos muchísimos, no somos pocos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y cuando estabas hablando que en dentro de tus suscriptores, que debo felicitarte por el número de suscriptores que tienes, muy emocionante, pero bueno, y cómo no, si eres una persona inteligente, razonable. Y Pero te cuento algo, Gaby. Todo ese número de suscriptores lo tenía porque antes yo no hacía apologética. okay, Claro, hacía videos de estudios bíblicos y también hacía noticias cristianas. Simplemente sí, eso hacía. qué bien. Las cosas, mirá cómo son las cosas. Me empezó a seguir Santiago Alarcón. No sé si Ya, lo conoces, Santiago Alarcón. Me empezó a sí. seguir el canal, empezó a reaccionar a mis videos y de ahí entablamos una relación antes de que él se haga católico. Ujú. Yo mucho no veía su video, por eso para mí sí fue una sorpresa que se haga católico, porque yo no seguía mucho de su video. Entonces se hizo católico y ahí es cuando empecé a hacer apologética. Y hacer apologética no es que me trajo más seguidores ni más vistas, al revés. Sí. Me, Ujú. me Oh, sacó wow. vista porque, claro, la mayoría de la gente no está tan metida en la apologética Exacto. y a veces, claro, o sea, ese número que ustedes ven por ahí, a mí me hizo incluso perder, ¿no? Meterme en la apologética, pero no, obviamente no me arrepiento de hacerlo y lo volvería a hacer. Claro. Y por ahí hasta eso que sucedió fue por motivo de esto, ¿no? De poder apoyar a mis hermanos mucho. Sí, claro. En ese momento, incluso cuando empezó Edgar Pacheco tenía menos de 1000 suscriptores y lo veían, recuerdo todavía, lo veían 150 personas, el número que me ve a mí hoy. O sea, en ese momento él teniendo pocos suscriptores ya lo veía mucha gente y a él también lo conocí por tanto que lo nombraban en mi canal y bueno, ahí también tuvimos un acercamiento, pero justamente apoyar a esos hermanos, a Néstor, a todos los hermanos que tenían canales chicos y que hoy sí tienen canales grandes, en el momento tenían canales chicos y yo de mi lugar apoyarlos, ¿no? Con lo que era este canal que bueno, gracias a Dios hoy crecieron mucho los hermanos, cada uno de ellos, ¿no? El mismo guerrero apologista que está acá también, que Sí. Osman le manda un saludo, también él, Saludo al el hermano mismo, Osman. Sí, sí. tiene un gran No, canal, así que ya. No, y es que quería seguir comentando que como dices que tus hermanos, bueno, qué bueno que aclaraste cómo tu formación va evolucionando, ¿no? Va desarrollando. Uno empieza con un contenido en la Alianza Evangélica, hablando del segmento de la Alianza Evangélica, empiezas con un contenido y entonces vas conociendo otras cosas y te vas desarrollando y vas definiendo mejor hacia dónde quieres ir, lo que quieres hacer, ¿no?
Y bueno, ese es el crecimiento, de eso se trata también. Y no solamente para decir que la cultura de la apologética no es muy común, es más común un canal devocional, sermones cristianos, ¿no? Las iglesias cuando transmiten en vivo. Yo personalmente no conocía la cultura de la apologética hasta que entré en la Alianza Evangélica y empecé a ver todo el nicho de la cultura apologética, también del lado de los hermanos católicos romanos, no solamente de nosotros los protestantes. Y bueno, sí, hay que tener entendimiento de esto, paciencia y paz, como dices tú, que la tratas de cultivar. Y lo bonito era con los ateos, que, bueno, muy interesante porque estas personas son muy razonables, ¿no? Muy existenciales, ¿no? Esa es la filosofía de ellos, muy materialista, muy existencial, no tanto lo efímero, sino lo que, ¿no? Podemos tocar ahora, ¿no? Y me parece muy sensato. A mí me encanta la gente que se quiere formar y los hermanos que están, las personas, los amigos ateístas que están escuchando eh, tu, tu parte educacional, lo que tú enseñas en tu canal. Claro que me puedo imaginar que ellos aprenden mucho y es como, vamos a decir así, se escucha un poco así, pero es como desde la razón hacia la razón, y eso está bien, porque cuando Perfecto. Dios lo desee va a hacer su trabajo con el quien quiera. Exacto, Y sí. te felicito que tenga toda esa variedad, que si son unicitarios, si son testigos de Jehová, si son ateos, que estén allí y luego va a pasar lo que Dios quiere que pase. Exacto, sí, ¿Cierto? plantar la semilla. Exacto, sí. Vale, vale. Bueno, vamos a seguir. Ya llevamos 47 minutos, veo ahorita. Hermano Emanuel, ¿qué papel juega el diálogo interdenominacional? Y esta pregunta pasa perfecta, ¿no? ¿Qué papel juega el diálogo interdenominacional en la unidad? Perfecto, sí. Ustedes saben que en los últimos 150 años lo que es todo el diálogo interdenominacional creció muchísimo. Creció tanto que luego, 70 años después, el Vaticano metió sus manos en lo que es quería meter su mano en el movimiento ecuménico y creó su propio movimiento ecuménico, ya que ellos tienen un movimiento ecuménico más de retorno, ¿no? Esta idea de que quieren dialogar con los protestantes para tratar de hacerlos volver a Roma. Bueno, ahí tienen dos posturas. Claro, el diálogo de ellos es más para eso en su momento. Ahora dicen que no. Bueno, ahí tiene una ambigüedad eso. Pero en el caso de los protestantes, el movimiento ecuménico nació en el protestantismo y nació para que los protestantes de diferentes denominaciones puedan recibir apoyo por la persecución que recibían en diferentes países de Europa, de Latinoamérica, por parte del catolicismo romano, que hasta ese entonces, hasta 1950, fueron grandes perseguidores del Evangelio, de aquellos que iban a predicar el Evangelio, misioneros que iban a América del Sur. Hay Hasta muchas hace historias, poco, ¿no? no hace mucho. Sí, claro, bueno, 75 claro, años. exacto. Sí, claro, porque incluso cuando vino el Vaticano II, después del Vaticano II, muchos de los sacerdotes y muchos incluso de mi país no apoyaron ese cambio. Incluso hay muchos casos, por ejemplo, yo mencionaba uno de un sacerdote que ordenaba quemar las carpas de los protestantes, el lugar donde se reunían, donde hacían las campañas evangelísticas, y ordenaba quemarlas, ¿no? Con un grupo de la juventud católica. Wow. Entonces, era, claro, muy violento. ¿Con los hermanos adentro o cómo es la cosa? No, claro, si podía lo hacía, ¿no? Pero bueno, no lo hicieron con hermanos adentro, pero fíjate cómo es que fue reconocido por el Papa Francisco hace unos 5 años, eso que hacían. Bueno, el Papa Francisco sí lo reprochó como algo malo, eso está bien, bueno. Okay. Pero lo reconoció como que sucedió, ¿no? No es algo que se inventó los protestantes, sino que sucedió efectivamente esta violencia que había, que duró incluso hasta después del Vaticano II. Pero en el caso de los protestantes, el diálogo interdenominacional creció a tal punto que de esas semillas que se plantaron en los años
por ejemplo, el año 1900, que es la reunión que hubo, una de las primeras que hubo entre denominaciones luteranos, metodistas, bautistas, presbiterianos, que se reunieron en Nueva York, fue una reunión que se reunió interdenominacional, llegaron a acuerdos para llevar el evangelio, ¿no? De eso, esa semilla creció y pasó en el tiempo. Hoy en día tenemos lo que es el Congreso o el Concilio de Lausana, como quieran llamarlo, que también es un fruto de eso, del trabajo de Billy Graham, en donde se unen personas de todas denominaciones y donde se ponen un acuerdo. Incluso, fíjate, Abby, que esto muchos no lo saben, en esas reuniones, ya, o sea, desde el año 1900, la década del 70, ya hay una confesión de fe común. Y cuando vos lees esa confesión de fe común entre presbiterianos, metodistas, pentecostales, bautistas, todos confiesan una fe a pesar de las diferencias. Y uno puede leer, cuando uno entra a la página de Lausana, la confesión misma, claro, una confesión trinitaria, de las cuestiones esenciales que todos estamos de acuerdo. Entonces, fíjate cómo es que ha crecido, denominacionalmente ha crecido mucho más de lo que no se ve por ahí en las redes sociales. Como te digo, los individuos, o sea, los cristianos que están en las redes sociales, por ahí están todos, no digo tanto, hay muchos que se sacan los ojos, se pelean, ¿no? Por su sistema soteriológico, por querer esto, por querer lo otro, mientras que las denominaciones sí han ido por un buen camino de unidad, en la unidad en la diversidad, ¿no? Entonces, tanto Lausana como, no sé, el Concilio Mundial de Iglesia, a mí me gusta más Lausana, particularmente. Pero eso es fruto de eso, es fruto de ese trabajo. Y se escribe Usana como para que tal vez las personas que nos están viendo también puedan buscar algo. Ahí lo voy a escribir, mira. Vale. Ahí está. Ahí lo escribí, lo dejé en Lausana. Imagínate, yo creí que la era el artículo y Usana era Claro, no recuerdo si es una. Yo tampoco sé si es un lugar, pero. No recuerdo ese dato. Pero bueno, así se llama. El comercio no, pero muy interesante la pregunta, la pregunta y la respuesta, claro está. Y entonces, en definitiva, ¿crees que el diálogo interdenominacional es, ¿cómo se llama esa palabra en español? Fructífera. Prescindible, fructífera. Yo creo que es fructífera, ha sido fructífera y ha crecido mucho y sigue creciendo. Y bueno, gracias a Dios siempre se ha mantenido en lo que te decía, una confesión de fe unitaria y que tiene todo lo que es fundamental, lo esencial, ¿no? Queremos los cristianos. Claro, muy bien. Muy bien que sea, bueno, pero es que todo el tiempo estás haciendo que eres abierto a las otras denominaciones, ¿no? Que conociste el presbiterianismo cuando tenías 28 años y te informas de lo del credo, bautismo, de los bautistas y toda la cosa. Yo voy a seguir y te voy a preguntar ahora. Bueno, una pregunta un poquito especial, pero bueno, las vamos a escuchar. ¿Existen críticas a la Alianza Evangélica? Ya dijiste un poquito antes, ¿no? Comentaste algo en las redes sociales y la cosa, pero ¿quieres responder? Puedes responder abierta o cerradamente, sí o no, o como tú quieras. Sí, existe críticas, existe también autocrítica. Yo particularmente la autocrítica como miembro las hago dentro de las reuniones o los hago directamente con los hermanos que son miembros. Pero también existe la crítica externa, la crítica que busca destruir la Alianza Evangélica. Y yo sí lo que quiero mencionar, que para mí es la más destructiva, es la crítica de los propios hermanos que quieren ver destruida la Alianza Evangélica. Uno no entiende bien el porqué, pero hay incluso hermanos en Cristo que quieren ver destruida la Alianza Evangélica. Eso sí es triste, a mí particularmente, porque las críticas sí, yo incluso a veces escucho las críticas para ver si tengo que mejorar algo personalmente. Y bueno, en el caso de la Alianza Evangélica, escuchar alguna crítica a ver si es una crítica que puede construir, ¿no? No toda crítica es destructiva. Entonces, claro, siempre hay que hacerle esas distinciones. Pero sí, a mí la que más, por ahí incluso duele más, es la de un hermano que quiere destruir la Alianza Evangélica, porque en definitiva nosotros no es que
estamos, incluso vos, Avi, estuviste trabajando, veniste ahora cansada haciendo un live, trabajando para la Alianza Evangélica, o mismo yo estamos acá, y hay hermanos que también trabajan. No lo hacemos por un rédito ni económico, ni de fama, no, nada que ver. Es un sentir, y es como que ver a otros hermanos que quieren destruir un sentir que es, encima es la oración que Cristo nos dejó. Claro. Es como que es la crítica que a uno por ahí más le duele, ¿no? Los propios hermanos que quieren destruir, una crítica destructiva. Es cierto. Muchas veces también son celos o algo así. Y es que si nosotros tenemos estas herramientas de las redes sociales, te puedes poner delante de una cámara, llevar tu mensaje. Cuando esto todo no existía, por lo menos yo quería trabajar en la televisión, quería ser artista, quería yo no sé qué. Y esta plataforma para muchos de nosotros es ideal para presentarte y para presentar el mensaje que tú quieres llevar, sea lo que sea. En este caso es nuestro mensaje cristiano, evangelización, educación, y el otro tiene un canal de cómo construir casas o cómo cogerle los ruedos al pantalón. Eso todo es muy práctico hoy en día. Sí. Exacto, sí, así es. Ya. Mira, te pregunto ahora, ¿cuál es la diferencia entre ecumenismo y unidad cristiana desde una visión evangélica? ¿Cuál es la diferencia entre ecumenismo y unidad cristiana? Bueno, el ecumenismo justamente, por lo menos en sus inicios, lo que buscaba era eso, ¿no? El punto de unidad, de encuentro y sobre todo de trabajo. Que para ahí más adelante lo vamos a desarrollar. Entonces, el fin vendría a ser la unidad, claro, y igualmente la mayoría de las confesiones hacen la distinción eclesiológica de lo que es la iglesia particular o la iglesia local y la iglesia universal, ¿no? La iglesia universal, la cual pertenecemos todos los que son de diferentes denominaciones. Siempre, a veces, lo repetimos mucho de que Jesús no vino a salvar una denominación, sino vino a salvar a su iglesia. Claro. Y eso a veces a nuestros amigos católicos les cuesta entender que cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de la iglesia invisible, no de la iglesia local que ellos por ahí piensan que es la donde uno se congrega, no la iglesia particular, la iglesia local. Si no hablamos de la iglesia universal, entonces por eso la iglesia universal no es una denominación, sino son aquellos redimidos por Jesucristo. Y creo que esa para ahí sería la distinción que hago del ecumenismo que empezó muy bien con los protestantes, después ahí Roma puso sus manos y tiene un ecumenismo distinto al que en realidad era al principio, que justamente el ecumenismo que había comenzado en el protestantismo. La iglesia romana católica, dijiste antes. Claro, ellos quieren regresar, ellos le dicen, tiene un nombre, ecumenismo de retorno o de regreso. Ah, caray, ok. Claro, incluso en sus documentos se mencionan así, ecumenismo de retorno, mientras que nosotros el ecumenismo que habíamos empezado a desarrollar en el siglo XX era justamente de ayuda mutua, de comunión mutua, de compañerismo, y esas reuniones fueron muy buenas, ¿no? Creo yo que fueron una bendición y que dieron lugar a este semillero de lo que sucedió después con el Concilio Mundial de Iglesias y Lausana, como había dicho antes. Ese es el ecumenismo. ¿Y cómo entiendes entonces la unidad cristiana? Y bueno, esto es lo que había explicado al principio de este live, ¿no? Que me había hecho la primera pregunta. Confesar una sola fe, un mismo Señor. Y mira esto, confesar un bautismo, porque muchos van a decir, no, pero si ustedes tienen padre bautista y creo bautista. Pero los dos confiesan el bautismo trinitario, que incluso, porque siempre me toca aclarar esto, porque como me siguen muchos católicos, lo aclaro siempre, incluso para los católicos, porque por ahí alguno está escuchando y dice, ¿por qué habla de los católicos? Bueno, porque hay católicos que me siguen, entonces, aclarándolo para el católico, el mismo catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 818, valida el padre bautismo y credo bautismo, de manera que si son trinitarios, para la Iglesia Católica Romana, estos son válidos. Por lo tanto, dice el mismo numeral que aquellos que tienen ese bautismo están unidos a Cristo. Entonces, me toca aclarar esto porque cuando nosotros protestantes decimos que tenemos unidad en lo esencial, que tenemos una sola fe, un solo Cristo y un solo bautismo, algunos dicen, no, pero ¿cómo un solo bautismo si algunos son padre y otros credo bautista? Pero la doctrina fundamental es el bautismo. Todo cristiano se bautiza, sea paido o credo bautista. Entonces me toca aclarar eso
por cuestión de que hay amigos católicos también acá en el chat. Claro que sí, eso es muy bueno. Gracias, hermano Emanuel. Y bueno, ahora te pregunto, ¿dónde puedes encontrar más información sobre la Alianza Evangélica en tu país o región? Si se puede ver en Argentina algún movimiento o algo así donde lo hayas visto y cómo se puede encontrar esa información allí. También para que le digas a las personas que te están viendo que no lo saben, ¿no? Sí. Bueno, yo acá tengo lo que es la página. En todo caso, a mí me podés corregir si vos tenés alguna información más, pero lo que tengo aquí en el foro, mostrar, ¿no? Acá. Ya. Claro, exacto, acá lo tengo. Ahí. Sí, exacto, exactamente, ese es. Bueno, claro, exacto. Y entonces aquí pueden encontrar toda la información. Después están los grupos de WhatsApp, obviamente, ¿no? Que particularmente cada canal maneja, y que la Alianza Evangélica tiene un grupo de WhatsApp, que ese sí no lo tengo. Si algún hermano lo quiere poner, bueno, no, yo ese no lo tengo. Pero no sé si querés agregar algo más a esto, pero esta sería la página donde se dan los anuncios oficiales. Bueno, de pronto alguno de los administradores, disculpa que te interrumpa, pueda poner el enlace de tu canal, y una vez que ellos entren por la puerta de tu canal ya están en la comunidad de la Alianza, ¿no? Y pueden ir a los otros grupos también. Eso no me di cuenta de prepararlo, ¿no? Justo el enlace de mi canal no lo tengo ahí en el foro. Pero bueno, principalmente por lo menos ahí pueden encontrar la información, o sea, de principio, ¿no? Por lo menos. Vale, yo voy a estar compartiendo cuando estés hablando un poquito más, yo voy a compartir el enlace del grupo general, ¿ok? Perfecto. Y una vez que tú estás adentro, entonces ellos despliegan todos los grupos de la comunidad de la Alianza y ahí están todos los creadores de contenido. Perfecto. Pero entonces estás diciendo que la mejor manera de encontrar información sobre la Alianza Evangélica es por medio de las redes sociales. Ese es el cabezal de mi impresora, siempre está como loco limpiando los cabezales. Y es por medio de las redes sociales y por medio de los creadores de contenido. Sí, creo que por el grupo de WhatsApp de la Alianza, una vez que son admitidos, sí, ahí es el canal principal de comunicación, y para adentrarse más, ¿no? De la Alianza Evangélica, lo que confesamos, y también los canales que forman parte y todas esas cuestiones. Vale. Ok, hermano. Entonces te voy a seguir preguntando, y ahora te queremos saber, hermano Emanuel, ¿se compromete la verdad cuando buscamos la unidad cristiana? Muy buena pregunta esa, porque ahí es donde a veces puede haber una duda sincera de decir, bueno, entonces todo es relativista, ¿no? La verdad es relativizada, y todos tienen razón, a pesar de que algunos tienen posturas distintas, incluso hasta contrarias. No tan así. Creemos que la verdad es una, que no todos tenemos razón, que podemos estar equivocados, además de que sabemos que no hay ninguna persona infalible, sino sobre la palabra de Dios. Entonces, no es que la verdad sea relativa, y tenemos que comprometer la verdad, que uno está en una denominación y enseña, y realmente cree esa verdad y la enseña, y hasta la puede defender. No significa comprometer eso. Y de hecho, me gustaría mostrar acá en pantalla. Por favor. Lo que dice Calvino, ¿no? Lo voy a tratar de leer rápido en Instituciones de la Religión Cristiana. Adelante. Que hablando de esto, que él decía que si alguna tiene él le llama visión, un defecto de la doctrina o en la manera de administrar los sacramentos. Fíjate que justamente, viniendo al caso del padre bautismo, creo bautismo, dice Calvino, y no por eso debamos apartarnos de su comunión, porque no todos los artículos de la doctrina de Dios son de la misma especie. Hay algunos tan necesarios que nadie los puede poner en duda, como los primeros principios de la religión cristiana. Tales son, por ejemplo, que existe un solo Dios, que existe Jesucristo, que Jesucristo es Dios e Hijo de Dios, que nuestra salvación está en la sola misericordia de Dios, y así otras semejantes.
y sigue diciendo, hay otros puntos en que no convienen todas las iglesias. O sea, hay otros puntos que no coincidimos, incluso Sí. con Avi, por ahí no coincidimos en algunos puntos. Ya. Y entonces lo que dice Calvino, y con todo, no rompen la unión de la iglesia. Ahí está la clave. Que Oh, igual lo que wow. decía claro, lo que decía Calvino lo apoyan Ya. muchos otros reformadores. Está muy Pero linda esas palabras. sí, esto está en las instituciones a la religión cristiana, libro Ya. cuarto, capítulo 1, Sí. numeral 12, en Sí, donde él gracias. Ujú. especifica esto. Hay Ya. puntos en donde no estamos coincidiendo, pero Ujú. con todo esto no rompe la unidad de la iglesia, ¿no? Y también dice Oh, que no hay que separarse por eso. ya. eh, y no me acuerdo si acá puedo agregar algo más, pero a ver. Sí, claro que sí, Ah, adelante. mira, acá dice, mira, esto también es interesante, porque dice, esto responde a lo que vos, la pregunta. Con esto no quiere decir que si surge entre los cristianos alguna diferencia en puntos que no son absolutamente esenciales, no deben ocasionar disensiones entre ellos. Bien es verdad que es mucho mejor estar de acuerdo en todo y por todo, más dado que no hay nadie que no ignore cosa alguna, nos es preciso no admitir ninguna iglesia o perdonamos la ignorancia a los que faltan en cosas que pueden ignorarse sin peligro alguno para la salvación. Lo traduzco, ¿no? Lo que él está diciendo es que Sí. puede haber, hermanos, puede haber iglesias que por ignorancia tomen alguna postura o no conviene, o sea, no coinciden en algunas posturas secundarias, pero no por eso hay que romper la comunión con esas iglesias, Sí. mientras mantengan esas verdades esenciales. Y él Ya. dice, no es mi intento sostener aquí algunos errores, por pequeños que sean, ni quiero mantenerlos disimulándolos y haciéndolos como que no los ve. Entonces, Mm. él entiende de que no es que uno compromete la verdad, porque él sigue defendiendo que es la verdad lo que él dice, pero aún así él dice, no hay que romper la unidad por eso, y termina con esto. Lo que defiendo es que no debemos abandonar por cualquier decisión una iglesia que guarda su pureza, perfección, la doctrina principal de nuestra Ya. salvación. Ahí está, la doctrina principal de nuestra salvación, que es lo que nosotros hablamos, lo esencial para la salvación. Creo que Muy, eso es lo que no significa que tenemos que comprometer las verdades, mira lo que digo, fundamentales para cada denominación, porque la ya. Asamblea de Dios tiene su confesión de fe, dice 16, los 16 puntos fundamentales, pero lo fundamental, con la misma confesión, dice que no pretende esa confesión ser un parámetro del cristiano, o sea, del cristianismo, ¿no? O sea, no es que Ya. todos los cristianos tienen que creer eso, sino es intradenominacional. Ya. Entonces, ahí está la diferencia entre lo esencial y lo fundamental. Lo esencial es la salvación y lo fundamental para cada iglesia. Los luteranos van a decir que es fundamental su confesión de fe. Los pentecostales también van a decir que es fundamental nuestra confesión de fe, pero en el caso, yo que soy pentecostal, voy a decir que hay aquello que es esencial para la salvación y ahí lo que mismo que decía también Calvino, ¿no? Que Claro. era reformado. Exacto, y que no se debe de romper la unidad por lo que has leído antes por doctrina secundaria. Y, y muy bonito porque te estás refiriendo a Calvino, que es reformado, y tú eres pentecostal. Bueno, no quiero que eso suene negativo, ¿no? Y yo busqué también que, claro que no se debe romper si tenemos los fundamentos cristianos en común, como los tenemos con los hermanos católicos romanos, con los bautistas, con los reformados, con los arminianos, ¿no? Que ya dijimos cuáles eran las doctrinas de la Trinidad, que el Señor resucitó, el Espíritu Santo y que Dios mandó a su Hijo a que nos salvara. Y también busqué en la Biblia una palabra en segunda de Juan que dice que tal vez la única manera de romper la unión, porque también se debe decir, es que si alguno viene a ustedes y no trae enseñanza, no lo reciban. ¿Ok? Y si alguno no reconoce que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, por re o por fa, antes lo reconocía y ahora no, y ya no hay comunión. ¿Por qué no hay comunión? Porque el Espíritu del Señor, del Espíritu Santo testifica de lo que es el Señor Jesucristo. En el sentido de que si no cree que el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre o vino al mundo a salvarnos, entonces no hay comunión, porque la comunión
no es que no nos llamemos por teléfono o nos escribamos WhatsApp, sino que la comunión, no hay comunión espiritual, porque no es un mismo espíritu. Y Ahí eso está, es claro. lo que tú estás diciendo todo el tiempo, eso es lo que tenemos que cuidar. Muy Y no es lindo. un mismo sentir, exacto, sí. Y ya, exacto. Bueno, ahora te voy a preguntar, hermano, ¿cómo fue, hermano Emanuel, tu llegada a la Alianza Evangélica y cómo son hoy tus vivencias? Bueno, resumiendo toda la historia, fue debido a la amistad que tengo con Néstor Díaz. Néstor Díaz fue el primero que me invitó así fuera de mi canal, allá hace 2 años y medio, 3 años más o menos. Y él, a su vez, me conectó para el día del 31 de octubre que se festejaba los años de la Reforma, en Sí. donde muchos de los hermanos justamente hicimos parte de ese día. Y ese mismo día me escribió Jorge, que bueno, es uno de los que más trabajó para el tema de la alianza, de los que hoy también va a ser presidente también de la alianza. Y él justamente me contactó y me preguntó si quería formar parte. Yo en ese momento le dije que tenía que hablar con quería hablarlo con mi pastor, más que nada para comentarle y bueno, obviamente para hacerlo de manera seria. Claro. Y a los 3 meses ya me hablé con el pastor, todo perfecto, y ya entré en Alianza Evangélica, que fue ya en el primer año, ¿no? En el primer año formé parte con otros hermanos y de esa manera llegué por el profesor Néstor, más que nada. El profesor Por Néstor el fue ahí hermano Néstor. Sí. el medio, sí, entre la Alianza Evangélica. Ya. Como Y muchos, ¿no? No soy el único, hay muchos que llegamos por el profesor Néstor. chévere, muy bien. Imagínate el trabajo de evangelismo que él está haciendo en las redes sociales de difusión. Bueno, mira cómo nos agarra a todos. A mí también me agarraron las redes sociales, ¿no? Por eso fue que yo quise ir al grupo de la Alianza Evangélica. Sí. Ese fue Acá el el querido doctor Enuel, le mandamos un saludo grande. Qué lindo, nuestro querido doctor Enuel Hernández. Muchos saludos. Y ahora, ¿cómo es tu vivencia hoy? Que dices que has estado ya desde hace 2 años y medio y has visto un poco el movimiento. Y si quieres, puedes hacer una comparación de cuando entraste, cómo se ha desarrollado hasta ahora, las partes así bien positivas y todo eso. Bueno, positivos son los hermanos, el querido doctor Enuel Hernández, que es un gusto que esté acá, conocer el doctor Didier, el doctor Moore, conocer a otros hermanos como Gabriel Saab. Y bueno, eso es la parte linda y también el propósito, ¿no? Ver que crece la alianza evangélica, que también causa impacto, porque uno puede tener un proyecto, pero por ahí lo que pasa con la alianza evangélica es que causa impacto, causa también a veces en lo que es otras religiones o otras confesiones, causa escándalo para algunos. Por el católico romano causa escándalo, ¿no? Esto. Y por eso que muchos se enojan y quieren destruir la alianza evangélica por eso. Pero la alianza evangélica es un sentir que tenemos varios hermanos de reconocernos como hermanos, de conocernos y de además de acercarnos, ¿no? A este punto de encuentro y el sentir de la unidad. Y eso causa escándalo en la gran mayoría de católicos romanos, más específicamente, pero también hay otros hermanos que lamentablemente, como te decía antes, quieren destruir la alianza evangélica, que eso es lo más triste. Y como te digo, eso vendría a ser lo malo, ¿no? Lo malo de que, no sé si lo malo, pero bueno, el tema de tener la paciencia. Yeah. Sí, lo que uno por ahí no quiere pasar, ¿no? El tema de tener la paciencia de que algún pastor, en mi caso pentecostal, nos insulte, ¿no? Entonces uno como humano quiere reaccionar, ¿no? Uno como humano quiere reaccionar, pero al final tiene este sentir de que uno adopta una paciencia que hasta uno se asombra y uno recibe el agravio por bien de la unidad, recibe el agravio por el testimonio. No significa que uno no pueda contestar, pero en el sentido de que uno lo hace más que nada porque tiene un propósito, un blanco, ¿no? De tratar de, incluso a esos hermanos que por ahí quieren la división, quieren que se rompa la alianza evangélica o quieren que todos estén peleados con todo, incluso a ellos tratar de darle el testimonio para que entienda, de decirle que sí se puede
estar con un hermano calvinista en mi caso, y que un hermano Padre Bautista también pueda hablar conmigo y confesar, y reconocernos como hermanos, ¿no? Y eso es lo lindo, pero también lo feo vendría a ser lo que te conté con respecto a aquellos que nada, quieren destruir la alianza evangélica y son propios hermanos que terminan siendo a veces más crueles que los que uno pensaría que sería, no sé, los católicos romanos o ateos o de otras religiones, ¿no? Eso. Es una conducta del ser humano que es siempre así, que siempre la misma familia, la misma gente, el próximo es el que realmente uno le hace más daño de alguna manera que al otro que está allá afuera, ¿no? Es un enigma. Claro, se moldea mucho el carácter también a veces. Sí, claro que se produce la paciencia, lo que produce la paciencia moldea mucho el carácter, porque uno termina dándose cuenta que a veces uno reacciona por propio ego, por propio orgullo. Entonces, a mí me ha pasado, ¿no? En mi caso de algunos hermanos que yo tenía, y yo digo, yo tengo todo material para agarrar un live y responderle y destruirlo argumentalmente. Pero a veces hacía la introspección de decir, ¿por qué lo haría, no? ¿Cuál sería la motivación? Y eso es difícil porque uno se va controlando a sí mismo, ¿no? Va teniendo dominio propio. Pero va matando la carne, y la carne no le gusta que la mate, ¿no? Entonces la carne va a decir, no, tenés que reaccionar, tenés que darle con todo, tenés que darle palo a que... Y es bonito porque en ese momento, disculpa que te interrumpa, es el Espíritu Santo el que se está redarguyendo, que se está diciendo, Emanuel, ¿estás seguro que quieres hacer eso? ¿Por qué lo quieres hacer? Porque eso no es tu razonamiento, sino el Espíritu que está trabajando en ti. Si ahora por lo menos la alianza no, yo tengo muy poquito, yo estoy en la nueva alianza, yo no conozco la alianza vieja, pero todos vamos creciendo, nos vamos desarrollando, evolucionando, y claro que van a haber esos problemas y todos esos percances y hacia afuera. Decir que nadie es perfecto no es una palabra de consuelo o de licencia para que sigamos revoltosos ni nada de eso, pero sí vemos hermanos y creo que son muchos y en muchas denominaciones que quieren seguir creciendo espiritualmente y se va mejorando tu mente, tu manera de expresarte, tu conducta, ¿no? Lo que se conoce como la teopraxis, ¿no? Exactamente. Y claro, es bueno que ya no seamos así, como le decían a Santiago y a Andrés, los hijos del trueno, ¿no? Que eran así todos, ¡guau! Vamos, metemos, vamos. Y incluso ellos tuvieron que Juan el Espíritu Santo tenía que trabajar con ellos. Claro, Juan y Jacobo, pero fíjate, te cuento una diferencia más y ahí seguimos con... Santiago y Jacob, exacto, ok, gracias. A mí había pasado hace, bueno, relativamente poco, que habían hermanos que me llamaban porque estaban medio peleados y yo trataba de conciliar, ¿no? Pero era como que uno quería que me ponga de su lado, el otro del otro, y claro, yo decía, no, yo no voy a participar de que ustedes se estén agarrando de los pelos, que se estén sacando los ojos, porque si me metí en esa evangélica justamente para no apoyar todas esas cosas. Entonces, claro. Y yo le decía al hermano, yo sé que no es fácil, porque a mí me ha pasado encontrar ahí otro hermano que te difaman, que te calumnia, que con tu familia y esas cosas, ¿no? Entonces, yo le decía, mira, yo no soy perfecto, nada, pero si te sirve mi ejemplo de lo que pasó por ahí con lo que sucedió y esa persona estaba al tanto de eso, si te sirve como ejemplo, yo te recomendaría eso. No es fácil, la verdad que no es fácil. No. Se digo, a la carne no le gusta, pero... Bueno. Pero y es que no, porque cometamos un error no vamos a salir corriendo. Cometemos el error, analizamos el error, trabajamos el error y seguimos adelante. Ahora, siempre van a haber personas que te van a dejar, te van a señalar, no pointing fingers, se llama eso en inglés, y van a dejar ese dedo señalado hacia ti como una pistola y no te van a permitir desarrollarte. Mira, por lo menos este mensaje de este señor Genaro Adame, que dice que ya esta no es la alianza original, esta es una división de la original. Qué raro. Y yo lo que quisiera decir es que, hermano Genaro,
todos nos desarrollamos, todos tenemos un proceso y todos evolucionamos. Nosotros seguimos evolucionando. Y de pronto en un futuro, cuando venga la otra generación, entonces va a haber la alianza 2.1 o la alianza 3, ¿no? Imagínense, ahorita tenemos la industria 4.0, que todo es automatizado, todo es automatización con chips y no sé qué cosa, inteligencia artificial. ¿Y cómo lo hacíamos antes? Llevábamos las cosas en carreta, aprendíamos con una vela y por eso no nos vamos a quedar. Y eso, el comentario para terminar, me parece un poco tosco porque nosotros evolucionamos y entonces le recomiendo que usted también evolucione. Y si quiere, está invitado a evolucionar con nosotros, a seguir desarrollándose y, bueno, como usted quiera. Revise Exacto, eso ahí. exacto. Sí, y también decir que, como digo, vayan a la página de la Alianza Evangélica y vean quiénes forman parte, porque ahí menciona el nombre que hay una persona que no pertenece a la Alianza Evangélica y, bueno, lamentablemente muchos no saben quiénes están trabajando por esta unidad y quiénes ni siquiera quieren que esté la Alianza Evangélica. Entonces, no es que esto es una Alianza Evangélica, una división de la Alianza Evangélica, no, de ninguna manera. La mayoría de los que estaban en la Alianza Evangélica hace 3 años, hace 2 años, son las mismas que están hoy. Claro, es normal que haya a veces personas dejen la Alianza Evangélica, pero yo he hecho un conteo y es menos del 10% de personas que abandonaron estos últimos 3 años la Alianza Evangélica, menos del 10%. Y encima se van a sumar muchas más. O sea, imagínate Claro, que, contrario a lo que dicen, es al revés, está creciendo esto. Pero bueno, claro. muchos no lo quieren ver y yo entiendo que sea un escándalo para muchos. En este caso, Genaro es católico. Entonces, es un escándalo porque tienen miedo que le agarra temor que el pueblo de Dios se una, o sea, en unidad. Eso es lo que más temor causa, bueno, en este caso, a Genaro, que es católico romano, ¿no? Entonces no puede entender eso, no lo pueden ver y prefieren que Sí, todos estemos peleados. sí, Pero, entiendo. bueno, Bueno, hermano, vamos a seguir. Aquí de verdad que, como dicen las personas, hay mucha tela que picar. Pudiera uno pararse un poco en los comentarios y hablar, pero creo que esta vez nos queremos concentrar en el buen mensaje. Igualito sigan comentando, no hay ningún problema. Y igualmente le damos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos, aprendiendo o también sea criticándonos, porque ya habíamos dicho anteriormente en el especial de la Alianza Evangélica que se necesita la oposición. Si no hay oposición, no podemos crecer, no sabemos dónde podemos mejorar, dónde nos podemos seguir perfeccionando. Y ya lo dijo el hermano Emmanuel, que las críticas ayudan a mejora. Y eso es lo que hay que ver. Eso es lo que, mire, yo puedo decir rápidamente de mí personalmente, yo nací en la Iglesia Católica Romana. De hecho, yo tengo un tío que tenía un cargo tenía un cargo alto en la Iglesia Católica Romana y él era el monseñor de Caracas, ¿ya? Una persona muy querida, muy reconocida, estudió muchísimo, fue al Vaticano, le dio la mano al Papa Juan Pablo II, le regaló un rosario para mi abuelita, le dio la bendición y una persona que estudiaba mucho, estudió teología, filosofía, tuvo una formación muy linda. Y yo tuve tiempos muy lindos en la Iglesia Católica porque esa era la religión que mi familia es una familia matriarcal y que representaba a mi abuelita en ese sentido. Después de grande, bueno, conocí el protestantismo y simplemente fui al protestantismo porque por medio del protestantismo siento que tengo una relación más individual con Dios, más auténtica, ¿ya? Pero yo no quiero decir que yo sea anticatólica ni que vaya a decir que los hermanos católicos romanos se van a ir al infierno ni nada de eso. Claro que hay doctrinas que se deben de revisar, ¿no? Porque tampoco vamos a guiar al pueblo de Dios de una manera errada. Tenemos esa responsabilidad y por eso la Alianza Evangélica, los creadores de contenido se unieron. La visión es simplemente refutar esas doctrinas que causen daño, que creen enfermedades, ¿no? Y se lo han tomado en serio y bueno, lo hacen. Y bueno,
Latinoamérica son muy temperamentales y es verdad, y a veces gritamos y decimos esto o aquello, pero eso no hace que se pierda el trabajo, ¿no? La voz principal de corregir algunas doctrinas, ¿vale? Sí. Hermano, estamos llegando ya al final de nuestra entrevista y me quedan, a ver, 3 preguntas que te quiero hacer, ¿ok? Uy, espérate, ya va. Uy, ¿dónde está mi PDF? Lo perdí. Acá está. Me muero si lo pierdo, porque hoy tengo de verdad, la técnica hoy me ha dejado en bello. Listo, sí. Te quiero preguntar, hermano Emanuel, antes lo dijiste un poquito, ya lo escuchamos, que no eres anticatólico, pero dime, ¿ves tú a la Alianza Evangélica en general como anticatólica romana? Yo creo que refiriéndonos al pueblo católico, nosotros incluso decimos o enseñamos que puede haber un pueblo de Dios ahí dentro del catolicismo, un remanente, ¿no? Ahora, en cuanto a la doctrina, claro que confrontamos con el catolicismo romano y eso es natural porque tanto el catolicismo romano como el protestantismo son las confesiones más importantes o más numerosas en Occidente. Y eso es natural, ¿no? Que confronte. Por ahí no sucede tanto que se confronte con otras confesiones que son pequeñas, por ahí como los mormones, como por ahí otras sectas, y es más natural de los dos lados. Incluso el catolicismo romano también toma el protestantismo como su enemigo común, ¿no? Que no debería ser así, pero bueno, lo ha presentado así todos los últimos cientos de años, y es algo natural la confrontación, pero en sí, no es que, en todo caso, podremos ser, en cuanto a las doctrinas, ¿no? Que enseñan y que algunas son muy desviadas del Evangelio y que a veces ponen pesadas cargas para las personas o incluso enseñan cuestiones como la salvación de la cooperación por las obras y en esas cosas sí confrontamos, pero en cuanto al católico, yo en mis redes sociales, más que nada en Twitter, que hay una comunicación más fluida con muchas personas que comentan, que a veces llegan muchos católicos enojados, ¿no? Entonces yo le explico con toda paz, con toda tranquilidad, de que no estoy en contra de él como católico, y estoy en contra por ahí del catolicismo garrotero, de aquel que es antiprotestante, y que está en las redes sociales, que insulta, que incluso no solamente eso, que pide que vuelva la Inquisición, y lo pide con convicción, no es que lo está diciendo como una frase de alguien enojado. Yeah. Tienen una ideología de que la Inquisición resolvería el problema de los protestantes. O sea, tranquilamente nos enviarían la Inquisición y nos torturarían si pudieran, ¿no? Ellos piensan eso. Entonces, contra ese catolicismo que uno se enfrenta, no tanto con el católico, entonces muchos católicos entienden y quedan bien, ¿no? Quedan en paz, y uno además puede predicar el Evangelio, plantar las semillas, ¿no? La palabra de Dios que nos vuelve vacía, porque muchos de ellos, recordaba Abby, que según las estadísticas, demuestra que el católico, el 80 más o menos por ciento, haciendo ahí entre todas las estadísticas un número, Yeah. no lee la Biblia, y por eso es que, claro, por eso es que sucede que muchos católicos que a veces se hacen protestantes, también les llama mucho la atención la predicación bíblica, Yeah. ¿no? La predicación y lo que es la predicación expositiva, ¿no? Muy propia de las iglesias protestantes. Sí, eso es verdad, cuando yo era católica yo no leía la Biblia estaba en mi casa, pero era como un adorno, estaba abierta en el Salmo 93. Claro. Claro, y a pesar de que mi abuelita era súper religiosa, yo nunca vi, bueno, ella siempre rezaba su rosario y eso, pero yo nunca la vi leyendo ahí. Yo tampoco recuerdo que mi tío fuera a mi casa, el que era monseñor, y nos enseñara el evangelio, ni nada de eso. Pero el tío mío que era protestante sí llegaba y nos sentábamos a comer y él empezaba a hablar del Señor Jesús y la cosa. Y dije, wow, hay algo vivo, hay algo de verdad que es distinto y bueno, sí. Claro, la palabra de Dios, claro. Sí. Gracias a Dios, sí.
Mira, ok, ahora te quiero preguntar, me quedan 2 preguntas para que cerremos y si quieres después, entonces, claro que te invito a que nos des un mensaje como creador de contenido de la Alianza Evangélica también para que cerremos. Y quería saber, ¿cuál ha sido el impacto de la Alianza Evangélica en las redes sociales? Sí, bueno, como te decía, ¿no? El impacto ha sido muy grande, más de lo que yo esperaba o pensaba. Y mucho, hablando entre los hermanos también, miembros de la Alianza, hemos hablado mucho de que me ha sorprendido cómo ha impactado, no solamente en muchos, lo que es el catolicismo romano, sino también en otras religiones, otras confesiones, y personas también ateas, ¿no? Ateas que uno ya pone Alianza Evangélica y tener respuesta de judíos, de ateos, de agnósticos. Yo tuve ahí un debate con un chico agnóstico. Ya. Entonces, el impacto ha sido muy grande a tal punto de que en el caso de todas las demás religiones o también el catolicismo romano, se nombra mucho la Alianza Evangélica por lo que te decía antes, ¿no? Por el escándalo que supone que los protestantes estemos unidos, que en realidad denominacionalmente, como te dije, ya se viene trabajando hace mucho y es algo más natural, pero en lo individual, en lo común, en el pueblo, siempre se ve por ahí cada uno defendiendo su doctrina y a veces está peleándose con otro, pero no se ve esta unidad y creo que por eso es muy, muy lindo, ¿no? Tanto los hermanos de los canales, también como los hermanos que están acá en el chat, los moderadores que son también hermanos de diferentes denominaciones también, ¿no? Entonces, eso Claro. creo que es el impacto que ha pasado en las redes sociales. Bueno, las personas ya estamos allí en la Alianza Evangélica. Ahora vamos a desarrollar más nuestros potenciales, porque lo difícil es adquirir personas en un grupo. Pues si ya están allí, entonces vamos a trabajar y eso, bueno, va a ser bello. Yo quería decir en este momento, yo tengo una última pregunta para nuestro hermano Emanuel y yo quiero invitar a las personas a que si alguien quiere hacer alguna pregunta al hermano Emanuel, la puede escribir ahora y para que él la conteste. 5 minutos de pregunta podemos tener, no hay ningún problema, tiempo bueno tenemos. Y bueno, ya saben, escriban sus preguntas que le quieran hacer al hermano Manuel. Con respecto a la Alianza Evangélica, sería lo indicado porque es el tema que estamos tratando ahorita. ¿Te parece bien, hermano Manuel? Sí, 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 sí. Si alguno tiene una pregunta, puede ser. Ahora o calle Vale, para siempre. Después de la última pregunta. Ahora viene la última exactamente. pregunta, ¿no? Sí. Exactamente. A ver, aquí viene mi última pregunta para ti, hermano. Entonces, hermano Emanuel Marcos, te queremos preguntar, ¿cómo puede adaptarse la Alianza Evangélica a los cambios culturales y sociales? Bueno, esa es una buena pregunta y una pregunta que me ha llamado la atención porque fíjate que antes de respondértela quería hacer una apreciación. Sí. Denominacionalmente no hay una presencia oficial en las redes sociales. Vos sabés que las redes sociales irrumpieron y cambiaron todo, ¿no? Cambiaron la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que aprendemos. Muchas personas se meten en las redes sociales para aprender teología, para Ya, aprender qué es la doctrina de la encarnación, qué es la Trinidad, y así aprenden. Así aprenden. ya, Entonces, ha venido a cambiar todo. Entonces, creo que en ese sentido, la Alianza Evangélica, sin ser una denominación, está haciendo, por lo menos en habla hispana, una punta de lanza, porque, como te digo, las denominaciones no tienen presencia oficial, más que una página así que no tiene un real contenido o que no está metido en la necesidad de lo que es las redes sociales, no entienden lo que son las redes sociales. Y sería interesante más adelante ver que las mismas denominaciones tengan algún tipo de presencia oficial y un sí, trabajo oficial, ¿no? Solamente una presencia, porque pueden poner una página, no sé, en mi caso de Asamblea de Dios, pero si es una página de Asamblea de Dios informativa, no va a sí, causar ningún impacto, va a ser solamente como un boletín, una circular que entiendo. no va a ser lo mismo. Entonces, por eso Ujú. creo que se ha adaptado muy bien la Alianza Evangélica, por lo menos al contexto social. Y bueno, lo social también a veces hace a la cultura, ya ahí no sabría especificar más en el tema de la cultura, pero creo que en lo social
con respecto a las redes sociales, sí está muy bien. Es una buena respuesta la que ha dado la Alianza Evangélica y es punta de lanza para mí en este, por lo menos en habla hispana, no sé en otros países. Wow, perfecto. Cuando hablas así, me vino un pensamiento que cuando dijiste que la Alianza Evangélica es la punta de la espada, eso Punta fue de lanza, sí. punta de lanza. Sí, Y sería también lo mismo. ya. Y dije, es cierto, en las redes sociales el nicho y somos pioneros realmente, ¿no? Y el trabajo se está mejorando, creció desde antes. Algunos hermanos prefieren caminar solos o muchos hermanos llegan a unirse, mucha gente quiere colaborar y toda la cosa. Porque estamos hablando de lo de los cambios culturales y los cambios sociales y es cierto, es cierto. Y ahí tenemos un terreno inmenso y el que puso su huella, por decirlo así, ha sido la Alianza Evangélica, ¿no? Exactamente. Yo siempre veo la Sí, Alianza Evangélica así como un Holding AG, AG en alemán, Holding AG, un holding, donde está la madre y están todos los hijos, ¿no? Del holding. Y bueno, y claro que cuando uno sale con su canal a representarse y tienes a tus espaldas soportándote, dándote apoyo a la Alianza Evangélica, es, tiene más, ¿cómo se dice? Más, es approachable, como más ventajoso. ah, Exacto, es más ventajoso. Ya, excelente. la gente dirá, hombre, la hermana Abby habla así, 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 así. Pero es que siempre tengo que traducir un poco a veces las palabras aquí, lo que estoy diciendo se me pierde el hilo, la cosa. Claro, claro, sí, sí, pasa. Vale. Bueno, ¿y dónde están las preguntas que le queremos hacer al hermano Emanuel? ¿Quién quiere preguntarle Bueno, algo? me parece que no hay pregunta, no hay pregunta. Acá los hermanos están bien, saben mucho, son hermanos que están en la alianza, se ve, entonces no Vale, tienen duda. Pero vale. bueno, no sé si querés para hacer una conclusión final Sí, de sí, mi por parte, y favor. ya te dejo cerrar a vos también. Claro que Eh, sí. Danos yo lo voy a entonces hacer ahora. simplemente, Ujú. simplemente con esta frase de Zwinglio. Zwinglio, un reformador también, que inició al mismo tiempo que Lutero la reforma, que dijo lo siguiente: confesemos nuestra unión en todo lo que estamos de acuerdo, y en cuanto al resto de las cosas recordemos que somos hermanos, ¿no? Nunca habrá paz en las iglesias si no podemos permitir las diferencias en los puntos secundarios. Ujú. Entonces creo que, así como empecé la primera pregunta hablando de mantener la paz en el vínculo de la unidad, como dice Efesios, creo que es el primer paso, ¿no? El primer paso primero, ¿no? Entender esto, ¿no? La paz y esto del mismo sentir, para empezar, porque después obviamente que están las diferentes doctrinas que luego, al tener esa actitud, vamos a ir acercándonos y vamos a entender primeramente que confesamos una sola fe en cuanto al credo y que en los puntos secundarios podemos diferir sin que eso nos quite de la iglesia de Cristo, ¿no? Nada más ni nada menos. Pero bueno, eso queridas hermanos, gracias a los hermanos, gracias Avi, ya ahora te dejo cerrar a vos para que cierres el live. Pero bueno, fue una linda charla y espero que haya bendecido también a los hermanos. Y creo que esta charla también después va a estar en el canal oficial de Enlace, que no pude conectarlo, pero calculo que después lo va a subir seguramente Jorge, así que también va a estar en el canal de la Alianza. Así que bueno, Avi, te dejo cerrar para que vos cierres y ya terminamos el live. Wow, bueno, muchísimas gracias, hermano Emanuel. De verdad que sí, a mí me encantó mucho esta entrevista contigo. Muchas gracias por haber acompañado hoy también a las personas que nos están viendo ahorita y habernos traído tu visión y tu experiencia en cuanto a la Alianza Evangélica. Y también quiero desearte todo lo mejor para el futuro, crecimiento, firmeza, discernimiento, que Dios te ponga muy creativo, que aumente mucho tus capacidades de razonar, de pensar y de enseñar, porque me parece que tú tienes mucho potencial en la parte educacional.
Y nada, también quiero agradecer a todas las personas, los hermanos bellos y los amigos que nos han acompañado en esta entrevista. Y también deseo que el Señor les bendiga y que nos permita seguir avanzando unidos en Cristo. Perfecto. Bueno, entonces cerramos el live. Gracias a todos los hermanos y gracias de vuelta, Abby. Nos vemos bueno, en la próxima, seguramente en alguna reunión de la Alianza. Gracias a todos y nos vemos. Nos vemos yo ahora dentro de 2 horas. Voy a estar con el profesor Néstor para los que quieran ir a ver. Vamos a estar haciendo un programa. Así que bueno. Gracias, Abby. Nos vemos. Bendiciones. Gracias. Chao, nos vemos. Chao. Saludos. Chao. Con pasión y con fuego en la mirada, nos lanzamos a la lucha sin más nada, por la verdad divina y sagrada, contra el señor de Roma que se enfada. Las escrituras guían nuestro camino, la reforma es nuestro fiel destino. Sin temores ni dudas nos abrimos y con tanta esperanza decidimos. La reforma avanza, el papismo amenaza, mientras ellos se dividen, la alianza sigue firme. Los hombres del viejo mundo se alzan, no importa cuánto el viento los calzan, con el bandoneón y el piano suenan, notas de lucha que nunca mueran. El tango del alma y del corazón, redoblando fuerza sin razón, sin importar la sombra de traición, seguiremos con nuestra convicción. La reforma avanza, el papismo amenaza, mientras ellos se dividen, la alianza sigue firme. El tango del alma y del corazón, redoblando fuerza sin razón, sin importar la sombra de traición, seguiremos con nuestra convicción.